propiedades que relacionan convolución en la transformada de Fourier. Repasemos la definición que la vimos ayer, pero definición de producto de convolución. Sean f y g continuas. Acá le cambié a tramos, como el libro lo pone, porque quiere evitar el por tramos y a mí me sale fácil el por tramos. Pero no está mal dicho, pero es continua a tramos o seccionalmente continua para t que pertenece a los reales. O sea, nosotros en transformada de Fourier vimos funciones definidas para todo t. En transformada de Laplace consideramos funciones que eran causales, ¿no? O sea, las consideramos definidas para todo t, pero de tipo causal. Se define el producto de convolución de f y g, que se simboliza como f convolución g, con este asterisco, la convolución, y se define como una integral impropia entre menos infinito y más infinito de f de tau por g en t menos tau diferencial tau. Por supuesto que así se define porque está definida para todo t. En el caso de funciones causales, recordamos ayer cómo quedaban y pueden deducirlo fácilmente. Bueno, la primera de las propiedades es la que relaciona la transformada del producto de convolución en el dominio temporal. Y denominamos a este teorema convolución en el tiempo. Sean f y g definidas para t, que pertenece a R, y tenemos f en j omega y g en j omega, sus respectivas transformadas de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier del producto de convolución de f y g es igual al producto de sus respectivas transformadas en el espacio de la frecuencia, es decir, que la transformada de f convolución g, le agregué t que ayer no tenía t, podemos dejarlo sin t, pero bueno, dije, lo dejo, le pongo la variable, f convolución g de t igual al producto de las transformadas, o sea, la transformada, el producto de convolución es igual al producto de las transformadas. Esto es f en j omega por g en j omega. Este teorema es, vieron uno similar para transformada de Laplace, como una propiedad de la transformada. La transformada de Laplace del producto de convolución igual al producto de transformada. Vamos a demostrar este teorema. ¿Recuerdan cómo habíamos demostrado el teorema para transformada de Laplace? ¿Alguien lo recuerda? En el teorema de transformada de Laplace, ustedes tenían la transformada del producto de convolución igual al producto de las transformadas. Podían demostrarlo partiendo del lado izquierdo, o sea, planteando la transformada del producto de convolución y llegar a que es igual al producto de las transformadas, o al revés, partiendo del lado derecho, en el cual tenemos la transformada, el producto de las transformadas, y a partir de ahí relacionarlo con la transformada del producto de convolución. ¿Alguien recuerda cómo demostramos? ¿Nadie recuerda? Bueno. Profe, para la convolución había dicho. Para la propiedad esta, que es un teorema, ¿no? Pero cuando vimos transformada de Laplace, ¿recuerdan de qué lado de esta igualdad trabajaron para demostrar el teorema? Del lado izquierdo. O sea, de transformar el producto de convolución. Sí. No. Partieron del lado derecho, porque recuerdan que tenían
una integral entre 0 e infinito y 0 e infinito. Y hacían un cambio de variable y llegaban a una integral entre 0 y t y otra entre 0 y más infinito. Hacían un cambio de variable, pero la región de la que partían cuando hacían la transformación para poder hacer el cambio de variable era una región en el primer cuadrante del plano. Una manera de que recuerden, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, pero es que ahora lo estaba viendo en mis apuntes. Ajá, y viste que partías de ahí, o sea, de 0 a infinito, 0 a infinito. Eso es importante para que ustedes cuando les toca algo y por ahí se confunden, o no tienen, que tengan presente eso, ¿no? Entonces, fácilmente van a ir al lado derecho. Bueno, vamos a demostrar esto. Porque la demostración acá cambia el sentido, ¿eh? Si bien es la misma, es como equivalente, no la misma, estoy por ahí expresándome mal, pero es también, vamos a demostrar que la transformada de un producto es producto de las transformadas. Nosotros en transformada de Fourier tenemos un elemento más para la demostración que la hace más simple, y es que la transformada de Fourier la vemos como un par. Tengo una expresión para calcular la transformada y otra para calcular la antitransformada como independientes, ¿no? Bueno, entonces partimos de que existan, por hipótesis, las transformadas, dice que existe la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos j omega t, diferencial de t, y que existe o converge la integral impropia entre menos infinito y más infinito de g de t por e a la menos j omega t diferencial de t, siendo f y g definidas para t que pertenece a los reales, ¿no? Nosotros dejamos expresadas así las transformadas. Entonces, por hipótesis sabemos que existen y estas son independientes. Si bien nosotros integramos con un parámetro t. Yo puedo usar t o puedo usar cualquier parámetro. Por otro lado, la convolución, f convolución g de t, la definimos como la integral entre menos infinito y más infinito de f de tau por g en t menos tau, diferencial tau. Entonces, yo puedo, la transformada, y esto es lo que cambia con respecto a la transformada de Laplace del producto de convolución. Partíamos del otro lado en la demostración. Y acá partimos, si tenemos la definición y tenemos tenemos la definición de convolución, entonces directamente planteamos por definición la transformada de Fourier del producto de convolución como una integral entre menos infinito y más infinito de f convolución g de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Paso siguiente, lo que hago es reemplazo este producto de convolución por la expresión como una integral impropia. Paso siguiente, fíjense lo que hago. Lo que hago es, hago un cambio de orden de integración, ¿no? Esto, siendo que existe, partiendo de que existe el producto de convolución y suponiendo que existe la transformada de Fourier, entonces acá lo que me quedan son dos integrales que son como iteradas y por los teoremas de integrales de varias variables, puedo hacer, siendo independientes estas integrales, puedo hacer un cambio de orden de integración, ¿no? Esto me lo permite también el teorema de Fubini, que tiene varias digamos que es una de las cosas que me permite hacer el intercambio. Entonces, dejo la integral con respecto a t como interior y
con respecto a tau como exterior. Por lo tanto, saco la función en esta variable que es, no es función de t, y queda de esta manera la expresión de la integral. Paso siguiente, vamos a hacer un cambio de variable, pero acá lo único que voy a hacer es con respecto a la integral, que es una integral con respecto a t, pero no hago un cambio, digamos, en el que voy a hacer una transformación acá. Simplemente considero la integral interna y esta lo que hago es, defino un z como t menos tau y diferencial de z es igual a diferencial de t. Entonces, paso siguiente, lo que hago es reemplazo t, acá reemplazo t, acá t menos tau por z, y acá t lo expreso como z más tau. Y acá el diferencial de t queda como un diferencial de z. Paso siguiente, ¿qué se les ocurre que hacer? Porque tengo que llegar a demostrar que esto es el producto de las transformadas, ¿no? ¿Qué harían como paso siguiente para poder independizar y dejar dos integrales? Dos integrales que representan la transformada de una función y de otra función. Tendríamos que trabajar el exponencial ahí que depende de z y de tau, distribuirlo, digamos. Claro, ¿qué propiedad acá? Propiedad del exponencial. Ustedes pueden expresar volvimos, ¿me escuchan? Sí, Silvia, ahora se escucha Sí, bien. creo que se escucha. Y ven lo que estábamos... No, ahora no se está presentando, pero Bueno, esperen porque acá... sí, no hay problema, profe. Ahí estamos, ¿no? Sí, Bueno. profe, se ve. Bueno. Nos quedamos por las dudas en el segundo renglón. Ajá, pero ya lo agregué a este y dije Claro. que... bueno, está bien. Por ahí seguí hablando y quedé ahí sola. Entonces, me habían respondido que aplicaban propiedades de las exponenciales, ¿no? Entonces,
una de las exponenciales es independiente de z y puedo sacar, ¿por qué propiedad puedo sacarlo fuera de las integrales? La propiedad de una constante. Que sacan las constantes hacia afuera. Bueno, acá estoy de nuevo, voy a quitar la cámara por las dudas, a ver si así mejoro. Y acá estaría, ¿no? Bueno, entonces quedamos en aplicar la propiedad de linealidad siendo constante la función con respecto a z, que es la variable de integración. Y lo que nos quedan, que es también por Fubini, digamos que nos permite intercambiar los límites de integración o separar ambos integrales si son independientes. Entonces, en este caso, nos queda una integral que es dependiente de tau y la otra que es dependiente de z, independientes entre sí. Llegamos hasta ahí. ¿Qué pueden asegurar a partir de acá? De que son las transformadas de Fourier de cada una. Exacto. Primero, cuando nosotros planteamos, por eso es que no había puesto una variable en el enunciado ayer. Después dije, voy a ponerla por las dudas, me dicen, falta la variable, o ya que estaba en función de t del otro lado. En realidad, el operador, digamos, lo que tenemos ahí es una variable de integración, que es exactamente la variable independiente de la función. Pero en realidad es un parámetro de integración, desaparece al integral, y ambas son independientes entre sí. Por lo tanto, nosotros podemos cambiar ese parámetro cuando integramos. Esta es la expresión de la transformada de Fourier para f, y esta es la expresión para la transformada de Fourier para g. Sé que existen, o sea, yo puedo poner un paso de la transformada de Fourier de f de t y la otra es la transformada de Fourier de g de t, porque la hipótesis me dice que existen las transformadas. Por lo tanto, convergen esas integrales. Yo partí de suponer, primero planteé la integral del producto de convolución, porque está definida siempre que la función cumple con la hipótesis para la existencia. Entonces puedo plantearla. En la demostración del teorema planteo la transformada, pero
supongo que existe. Hasta el final, que yo pueda tomar algo rotundo, digamos, que sé que existen, que convergen esas integrales impropias, voy a mantener el suponer que existe, ¿no? Acá, de la hipótesis, sé que convergen estas integrales y que son las transformadas, porque existen las transformadas de Fourier de f y g. Así que demostramos. Lo único que hicimos acá es un cambio de variable de la integral interior, simple, para poder demostrarla. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces, finalmente, la transformada del producto de convolución es igual al producto de las transformadas, o sea que es f en j omega por g en j omega. El otro es convolución en la frecuencia. Y la propiedad sería la transformada de Fourier del producto en el dominio temporal. La transformada de Fourier del producto de funciones, o sea, es producto en el dominio temporal, está relacionada con la convolución en el dominio de las frecuencias. Así que vamos al enunciado de convolución en la frecuencia. Sean f y g funciones definidas para t que pertenece a los reales, y f de j omega y g de j omega, sus respectivas transformadas de Fourier, entonces la transformada del producto de f y g es igual al producto de convolución de sus respectivas transformadas en el espacio de las frecuencias, sujeto a un factor de escala 1 sobre 2pi, es decir, que la transformada del producto de funciones es igual a 1 sobre 2pi, este es el factor de escala, de f, la transformada de Fourier de f de t, convolución, la transformada de Fourier de g de t. Esto a su vez igual a 1 sobre 2pi del producto de convolución de f grande, f convolución g en j omega. O sea, lo que vamos a demostrar es que la transformada del producto de funciones es igual a 1 sobre 2pi del producto de convolución. Bien. Ahora, ¿de qué lado vamos a partir? ¿Qué nos convendrá, ¿no? Hoy partimos del lado izquierdo, directamente planteando la transformada del producto de convolución. En este caso, ¿qué nos convendrá? Bueno, tenemos que en la transformada de Fourier, como les dije hoy, nosotros tenemos el par de transformadas. Siempre consideramos el par. Tenemos la transformada de f de t y tenemos la transformada, o sea, f en el j omega. Podemos también obtener o recuperar la f de t independientemente, ¿no? O sea, tenemos expresiones para la transformada de Fourier y para la antitransformada. O sea que si, por hipótesis, existe la transformada de Fourier de f, entonces f de t la puedo expresar como 1 sobre 2pi de la integral entre menos infinito y más infinito de esta f en j omega por e a la j omega t diferencial de omega. O sea, esta integral converge por este par ordenado. Lo mismo puedo asegurar para la transformada de g de t, que es igual a g en j omega, y esto me permite, entonces, la existencia de la transformada me asegura que g de t la puedo expresar como 1 sobre 2pi de la integral entre menos infinito y más infinito de esta g en j omega, e a la j omega t diferencial de omega. O sea, me asegura la convergencia o existencia de esta integral impropia que es la transformada inversa. Entonces,
El producto de convolución de esta F grande en J omega y G en J omega lo vamos a definir, no es que lo vamos a definir, pero por definición lo podemos expresar como la integral entre menos infinito y más infinito, y acá, como nuestras variables son J omega, nosotros lo vamos a poner como J tau, y acá la G va a ser G de J omega menos tau, diferencial tau. Entonces, así estaría definido el producto de convolución, ¿no? En el dominio de las frecuencias. Y como acá teníamos la transformada de F, y F de t lo podía expresar de esta manera, y tengo la transformada de G, y G de t lo puedo expresar a partir de la transformada de Fourier, lo mismo puedo considerar la transformada inversa de este producto de convolución, por definición es 1 sobre 2pi, de la integral entre menos infinito y más infinito de este producto de convolución entre F y G en J omega por E a la J omega t diferencial de omega. Fíjense que en este caso nosotros es más simple, está medio complicado si nosotros partimos del producto de funciones, perdón, llegar a este lado va a ser más difícil. Considerando que tenemos expresiones para la transformada inversa de estas funciones, entonces por ahí nos conviene demostrar que la transformada inversa del producto de convolución es igual a qué. O sea, si pasa esto, entonces la inversa, la transformada inversa de este producto de convolución esta constante la puedo después considerar, veo qué hago. Pero si tengo esto, ¿cómo me quedaría del otro lado? Esto dice el teorema, ¿no? Pero si aplico la transformada inversa, lo que me queda es f de t por g de t. O sea, la función producto, que es producto de funciones. Bueno, esta constante veremos, ya que la transformada de Fourier y la antitransformada cumplen con la propiedad de linealidad, puedo sacarlo fuera. Pero puede ser que me convenga trabajar desde ese lado. Entonces, planteo la transformada inversa y entonces lo que hago es reemplazo la expresión que habíamos, acá habíamos cuando definimos el producto de convolución en J omega, entonces acá reemplazo por esto, por esa expresión. Y el paso siguiente es hacer un cambio de orden de integración. Siendo convergentes esas integrales, entonces puedo, e independientes, acá puedo tener dos, puedo cambiar el orden, ¿no? Por el teorema de Fubini. Y lo que hago es, dejo f en j omega tau en la integral más exterior y dejo en la interior el diferencial de omega. ¿Está? Paso siguiente, muy similar a lo que hicimos en la demostración anterior, hago un cambio de variable, pero de la integral interior. O sea que acá tomo un z y diferencial z es
Z es igual a omega menos tau y diferencial Z es igual a diferencial tau, omega, perdón. Y lo que hago es ese cambio de variable en el cual me queda Z más tau, que es omega, y diferencial de omega igual a diferencial Z. ¿Cómo seguirían? Acá habría que separar también la exponencial en E omega Z por E omega tau. Ajá, así, perfecto. Y sacarla hacia afuera. Y aplico una propiedad de linealidad y saco afuera. Paso siguiente. ¿Qué harían? Como extraerla. Separarlas, Claro, son separarlas. independientes. Sí, sí. O sea, esa, le cambié el orden, pero son independientes, las puedo separar. Perfecto, las separé. ¿Qué harían después? Pueden hacerlo ustedes y me dicen cómo relacionarían. Las separan es solamente ahí quedan dos integrales impropias que tienen las transformadas de f y g y e a la j omega y la variable correspondiente, ¿no? Lo separaron y ¿qué les quedó? Quedaría 1 sobre 2pi por las antitransformadas de Fourier de Ojo. f. Ojo con la antitransformada de Fourier. Vamos atrás. Fíjense. Ah, no es antitransformada de Fourier, claro. Ojo que necesitan algo, ¿eh? Sí, sí. Uy. Entonces, separaron, ¿no? Las dos integrales y queda 1 sobre 2pi, que tengo que repartirlo de última o tengo que ver, pues lo necesito. En las dos, ¿qué harían ahí? ¿No quedaría la antitransformada de Fourier de f de t por 2pi, 2pi por la antitransformada de... Ah, bien, perfecto. O sea, paso siguiente, ustedes multiplican y dividen por 2pi, porque necesitan un 2pi para una, acá, y necesitan el 1 sobre 2pi para la otra. Por lo tanto, multiplican y dividen, no alteramos. Si multiplicamos y dividimos, no alteramos para nada esta expresión. Pero sí, esta la puedo relacionar con la antitransformada de Fourier, y es igual a f de t, y esta como la antitransformada de esta g en j omega, digamos, que es f g de t. O sea, lo que me queda es 1 sobre 2pi de lo que sería la antitransformada, que esto es, acá pongo otro igual, esto es 2pi por la f de t por la antitransformada de esta g en j omega, que es la g de t. Recuerden que el producto de funciones es, esto es igual a f por g de t. Así definimos, esta es la función producto y este es el producto de funciones. Así lo definimos, ¿no? Como una función producto. ¿Quedó claro? Faltarían estos dos pasitos para cerrar y dejarlo tal cual como estaría. O sea que, por lo tanto, la transformada de 2pi
por F por G de T, F por G de T es F grande convolución G de acá de J omega. Por linealidad, yo puedo sacar este 2pi y queda como 1 sobre 2pi. O sea, esto implica, lo voy a poner acá así. Esto es que la transformada de F por G de T es 1 sobre 2pi de F grande convolución G grande de J omega. Y acá queda tal cual como el teorema dice, ¿no? O sea, partimos de la transformada inversa, trabajando llegamos a que la transformada inversa de F convolución G es 2pi de F por G. Y ahí transformo ambos lados y llego a que, y luego aplico la linealidad para que quede de un lado esta constante, ¿no? En alguna bibliografía esa constante no va a aparecer. Por ahí, por ahí consultan algún libro y van a ver que no aparece el 1 sobre ese factor, 1 sobre 2pi. No aparece porque nosotros estamos trabajando con frecuencias que son angulares o frecuencia circular. Y si uno trabaja en Hertz directamente, ese cambio no aparecería. Pero bueno, es una observación nada más, por si ven bibliografía y les está faltando una constante. Bueno, hasta acá terminamos la demostración. ¿Quedó alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, y les dejé el ejemplo que vimos ayer desarrollado acá para que lo tengan, por si no me entendieron cuando hice la región, y cómo quedó finalmente este ejercicio, por si no quedó claro. Si justifiquen cada una de las partes. Sí, acá yo también no le había puesto para que no queden dudas definidas para todo T, ¿no? F de T definida para todo T. No es necesario en el ejemplo por ahí, porque estamos en transformada de Fourier, pero como hemos visto, funciones causales o funciones, entonces por ahí aclararlo no está de más. ¿Sobre este ejercicio quedó alguna duda? ¿O alguna duda que haya quedado de este tema? Porque hasta acá llegamos. Llegamos hasta acá y sobra tiempo. Si quieren usarlo haciendo alguna consulta, algo que no haya quedado bien. ¿Todo perfecto entonces? Creo que se entendieron las demostraciones. Sí. Bueno, ¿se entendieron las demostraciones y los conceptos previos estuvieron claros? No surgió ninguna duda al final, no quedó nada pendiente. Bueno, entonces considero que está todo bien.
Porque, bueno, terminamos acá y dejaríamos acá la clase. Si están de acuerdo, y si no, seguimos con las consultas que quieran, ¿no? Pero... Profe, ese es el ejemplo que hicimos ayer. Sí, es el ejemplo pero se los dejé para que ustedes, si quedó alguna duda, lo vean y traten de acá, más que nada porque algunos me preguntaron, no que algunos me preguntaron, sino que algunos me parece que no le había quedado claro, hice el cambio, cuando de los extremos, cómo quedan los extremos de integración, hice acá un análisis. Esto sería donde, fuera de esta región, es 0 el producto. Queda solamente acá y ustedes toman esta recta, porque es una integral en esta variable, entonces ustedes van de menos infinito hasta que me choco ahí. Eso es lo que quedaría acá en esta integral. Claro, habría que analizarlo gráficamente en ese caso. Bueno, chicos, yo siempre lo analizo gráficamente y no me equivoco. Claro, no, entiendo, pero... Yo hago mi grafiquito, veo dónde es distinto de 0 y no le erro. Puede que me equivoque en algo, ¿no? No voy a decir que no me equivoco, pero me quedo segura, tranquila, en una convolución. También tienen un pequeño como algoritmo en el cual ustedes dicen el extremo inferior con el extremo y ahí sacan lo... Bueno, yo la verdad como en los momentos siempre mi memoria me juega una mala pasada, siempre... si tengo que memorizar algo, tengo problemas. Entonces yo siempre hago mi gráfico, encuentro la región y ya me quedo tranquila. Quedó perfecto eso. Desde lo matemático es como nosotros lo podemos llegar a justificarlo, ¿no? Así que esto es para que ustedes lo acompañen para que vean. Eso quedó claro ayer, pero como había algunos que por ahí uno no lo veía bien y los otros no me consultaron, dije lo pongo, ¿no? Es ver dónde es 0 la función. Entonces, puedo sacar los extremos de integración, que lo saco de tomar una recta paralela a la que es la variable de integración, al eje que contiene a esta variable de integración. Y luego, o sea, lo primero, planteamos esto porque se los propuse, por ahí era difícil ver que era la primitiva, pero ya saben que para poder hallar una función así como la primitiva, a partir de la convolución, entonces pueden usarlo a partir de la convolución, ¿no? Y luego que quedó la duda queda aplicando la propiedad que la transformada del producto de convolución es el producto de las transformadas. El ejercicio me dice que la transformada de f existe y es f en j omega. La otra es la transformada de h de t, que la vieron en la semana anterior. Y encontraron que esta es la expresión de la transformada de h de t. Entonces aplican distributiva y acá me queda f de j omega por delta de omega. Les dije que en la propiedad de filtrado vimos que si teníamos f de t por una g en t menos c, partíamos de que esto lo podíamos expresar, una delta. Una delta en t menos c, esto lo podíamos expresar como f de c por delta en t menos c. O sea, esto no es más que una delta con un peso que está dado por f en c. Si hago este producto, ese producto es una delta que tiene un peso dado por la función evaluada en c. De eso partimos en la propiedad de
filtrado, ¿eh? Luego integraban y podían obtener que la integral era directamente f de c. Podíamos, mediante esa integral, ir haciendo como un muestreo. Pero nosotros tenemos este producto y lo vemos como una función delta con un cierto peso. Por eso es que esto lo aplico ahí. Y este producto es una función delta con un cierto peso. El peso es f evaluado en 0, porque acá es como que tienen, bueno, acá tenían t, acá tienen la variable omega, ¿no? O sea, estas son una f gran, o sea, esto en omega no es más que evaluar f en omega igual a 0. Y entonces queda de esta es la expresión para la transformada de g de t, que es la primitiva de f de t, definida para todo t. ¿Quedó claro ahí? O sea, ustedes saben, y si no había quedado claro en su momento, que este producto es una delta, es una función delta, con un cierto peso que está dado por f evaluada en c. Pero ese producto es una delta, lo expreso como una delta. ¿Quedó ahí un poco más claro que ayer por ahí? No sé si los convencí. O no sé si fui clara. Sí, quedó claro. Lo que leí preguntar era de que, ¿por qué sería ahí propiedad de filtrado? O sea, porque nosotros la propiedad de filtrado no tenemos... Sí, pero fíjate que en la propiedad de filtrado primero puse esta expresión. Dentro de la propiedad de filtrado está el producto de una función por una delta, es una delta con un peso. Y eso usamos en la propiedad de filtrado. Fíjate que cuando dimos propiedad de filtrado, lo primero que pusimos fue esto. Entonces, uno reemplaza ese producto de una función por la delta por esta expresión, saca la constante fuera de la integral y te queda que esa integral de la delta es 1, porque sabemos que el área bajo la curva es 1. Y esto da f de c. Dije en la propiedad de filtrado, esto está dentro, es como parte, ¿no? La propiedad de filtrado en realidad es la integral, pero es parte de la propiedad de filtrado porque partís de expresar un producto de función por un producto de una función por una delta, como una delta con un peso. Y al integrar te queda así. Vimos ahí en la propiedad de filtrado esta expresión. En alguna bibliografía lo toma como propiedad también. Pero bueno, la propiedad de filtrado la ven como la integral, pero este es el paso previo para la demostración. Genial, profe. Sí, se entendió. Entonces, siempre que ustedes tienen un producto de una función por una delta, el paso para completar eso es expresarlo así, como una delta con un cierto peso. ¿Está? Así van a poder encontrar, que les dije ayer, la derivada generalizada de una función definida por partes, sin recurrir a una formulita que les da la definición de derivada generalizada. Lo pueden obtener fácilmente. Bueno, chicos, si no hay dudas, dejamos acá, y si no, quedo abierta a las dudas que puedan surgir, ¿eh? ¿Dejamos acá, chicos? Yo por el momento no tengo dudas, profe. Así Bueno. que... ¿Y el resto?
En el chat no pusieron nada, así que... Ujú. Bueno, terminamos entonces, ¿eh? Esta era corta, era cortita, era demostrar estas dos propiedades que no entraban en la clase de ayer. Bueno, así que próxima es el parcial, espero que repunten en el parcial, y bueno, y que queden bien. Sí, profe, eso esperemos. Pues estuvieron Gracias.